Hola a todos, mi nombre es Miguel Ritaca, soy médico de emergencia del Hospital Horacio Heller de la ciudad de Neuquén, Argentina. Pertenezco a uno de los comités científicos de la Sociedad Argentina de Emergentología de Vía Aérea y en esta oportunidad vamos a trabajar acerca de otro tema basado en un caso clínico. Los invito a que se suscriban a mi canal, le den like y compartan alguna opinión acerca de este tema y alguna experiencia que hayan vivido en relación a la patología que vamos a trabajar en el día de hoy. Bueno, este es un paciente que ingresó a la guardia de 76 años que manifestaba náuseas, decaimiento generalizado, debilidad muscular progresiva. Eso el paciente hizo mucho hincapié en la anamnesis acerca de que presentaba ya varios días manifestando cierta debilidad a punto tal que había perdido su fuerza y prácticamente no podía hacer nada de lo que habitualmente durante los días hacía. No había presentado fiebre, no tenía en ese momento signos clínicos de deshidratación, pero sí el paciente también nos manifestaba que tenía sensación de frío, pero sin escalofríos. Como antecedentes, el paciente se trataba de un paciente diabético tipo 2, insulino requiriente, medicado con insulina NPH con correcciones de insulina corriente en la casa, que no había hecho abandono de ese tratamiento. Tenía el antecedente de un ACV secuelado hacía 3 años y hacía 2 había ingresado a quirófano por un abdomen agudo vascular, con lo cual había quedado con una ileostomía permanente. Y además es un paciente hipertenso, medicado, sin abandono de tratamiento, pero que el paciente no supo referirnos qué medicación antihipertensiva estaba tomando. Bueno, en ese contexto entonces decido ingresar el paciente a la guardia, le pido un laboratorio completo y mientras estamos esperando el laboratorio le digo a la enfermera, por los factores de riesgo que presentaba el paciente, que me haga un electrocardiograma. Bueno, la realidad es que el paciente se hace el electro, me lo entrega la enfermera y en principio me encuentro con esto. ¿Y qué es lo que veo acá? En general veo un QRS que está presumiblemente normal, un QRS que está por lo menos por debajo de 0,12 segundos, un ritmo regular, ¿sí? Con una frecuencia estimada de 68 latidos por minuto. Veo la onda P, con lo cual ya sabemos que es sinusal, pero lo que sí me llamó la atención es esto que vemos acá, que es la onda T. Fíjense que la onda T está demasiado alta, es decir, que su amplitud está por arriba de los 6 milímetros y además la morfología de la onda T también es diferente, es alta y picuda. Y esto ya nos tiene que empezar a hacernos pensar en un presumible cuadro de hiperpotasemia. La realidad es que me llega al laboratorio y veo una anemia microcítica hipocrómica, les debo la hemoglobina que no fue cargada, con 3.800 blanco, 3.800 rojo. Los glóbulos blancos están también un poco aumentados, pero la función renal, fíjense que está francamente deteriorada. 3.2 de creatinina y 0,8 de uremia. En ese momento reinterrogo al paciente y el paciente me manifiesta que ya tenía previamente laboratorios con función renal alterada, pero no teníamos el último valor de su función renal. Y lo que más me llamó la atención es esto que ven acá, que es un potasio de 7 miliequivalentes por litro. Con lo cual, evidentemente, ante un paciente que presentaba síntomas, cambios electrocardiográficos y por laboratorio un potasio de 7 miliequivalentes por litro, estábamos ante una emergencia hiperpotasémica. Lo cierto es que le pido un nuevo electro a la enfermera y ahora veo que el electro me ha cambiado. Fíjense que el QRS se empezó a ensanchar,
ya no es el mismo QRS que teníamos en el electro anterior. La onda P se ha aplanado y sí, obviamente continúa con una onda T alta y picuda. Entonces, ¿cómo definimos a los cuadros de hiperpotasemia? En general, hablamos de hiperpotasemia cuando tenemos un potasio sérico por arriba de 5,5 milequivalentes por litro. Si el potasio se encuentra entre 5,5 y 6, en general sin alteraciones electrocardiográficas, decimos que tenemos una hiperpotasemia leve. Ahora, si el potasio está por arriba de 6,1 y hasta 6,5, sin presencia de alteraciones electrocardiográficas, hablamos de un cuadro moderado. Y ya a partir de los 6,5, independientemente de si tiene o no tiene alteraciones electrocardiográficas, ya es un cuadro grave y debe ser tratado como una emergencia hiperpotasémica. Ahora bien, si presenta alteraciones en el electrocardiograma que nos hacen sospechar la probabilidad de una hiperpotasemia, es decir, ondas T alta y picuda, aplanamiento de la onda P, un ensanchamiento del QRS, si el valor está entre 5,5 y 6, ya es un cuadro de hiperpotasemia moderada. Y si el paciente presenta alteraciones electrocardiográficas en el contexto de un potasio entre 6,1 y 6,5, debe ser tratado como un cuadro de hiperpotasemia grave. Y en cuanto a la clínica, ya un poco lo relataba el paciente, es decir, muchos de estos pacientes son pacientes que vienen con cuadros patológicos previos, muchos de ellos insuficientes renales crónicos, muchos de ellos diabéticos, muchos de ellos medicados con distintos fármacos, muchos de ellos fármacos que a su vez pueden llevarnos hacia una hiperpotasemia. Y lo que prima en la clínica es la debilidad muscular que tiene el paciente con pérdida de fuerza muscular generalizada. A veces puede haber fasciculaciones, puede haber también una hiporreflexia tendinosa marcada y muchos de estos pacientes también pueden consultar por palpitaciones porque las alteraciones electrocardiográficas que puede presentar el paciente también pueden llevarnos a arritmias cardíacas. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes? La mayoría de las veces tienen que ver con un mal funcionamiento renal, ¿sí? Ya sea una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica. Entonces, muchos de estos pacientes en la consulta a la guardia suelen manifestar oliguria, es decir, suelen orinar menos de 800 mililitros diario. En la anamnesia el paciente te refiere que está orinando mucho menos y aquí entonces es importante cuando ustedes le pidan un laboratorio incluir un potasio urinario. ¿Por qué? Porque si el potasio urinario me da menos de 30 miliequivalentes por litro, entonces estoy sospechando que la causa de la hiperpotasemia, el origen, está a nivel renal. Pero no solamente la hiperpotasemia se da por una alteración en la eliminación del potasio. También tenemos causas redistributivas. Sabemos que la aldosterona elimina potasio, por lo tanto, si hay un déficit de aldosterona, puede conducirnos a un cuadro de hiperpotasemia, como ocurre en los pacientes con hiperaldosteronismo. También causas por drogas. Una succinilcolina, por ejemplo, cuando realizamos una secuencia de intubación rápida y utilizamos este bloqueante neuromuscular, puede conducir a una hiperpotasemia. Por eso, habitualmente nosotros usamos la succinilcolina, pero los americanos, por ejemplo, prefieren el rocuronio. También tenemos otras drogas, como pueden ser los betabloqueantes. Los pacientes que toman digitálicos, y muchos de estos pacientes que tienen comorbilidades previas vienen tomando digitálicos, también pueden llevarnos hacia una hiperpotasemia. Los diuréticos, fundamentalmente los diuréticos ahorradores de potasio, también como la espironolactona, pueden llevarnos a una hiperpotasemia. Y después tenemos también
el déficit de insulina, como ocurre en los pacientes diabéticos, pueden conducirnos a una hiperpotasemia. Y después tenemos por exceso de aporte, ¿sí? Y acá básicamente pueden darse dos factores. Uno, que ese exceso de aporte sea de origen exógeno, es decir, nosotros con nuestra praxis médica muchas veces le aportamos potasio en exceso. Por ejemplo, imagínense un post-operatorio inmediato donde muchas veces le dejamos como suplemento en su venoclisis potasio, y si el paciente además de nuestro exceso tiene alguna alteración previa, puede hacer cuadros de hiperpotasemia. O también con los distintos suplementos dietarios que muchas veces solemos recetar y conducir al paciente a este cuadro. Y después tenemos por exceso de aporte endógeno, solamente lo voy a mencionar porque si no sería muy largo el video, pero dentro de este grupo entran el síndrome de lisis tumoral, el síndrome de aplastamiento, un paciente con una hemólisis por una anemia hemolítica o la reabsorción de grandes hematomas en el contexto de un trauma, como alguna de las causas más importantes dentro de estos cuadros. Entonces, vayamos directamente al algoritmo de manejo de un cuadro con hiperpotasemia. Entonces, si yo sospecho que el paciente puede tener un cuadro de hiperpotasemia, es decir, el paciente tiene debilidad progresiva o parálisis muscular y presenta alguna alteración en el electrocardiograma que me haga sospechar el cuadro, lo primero que tengo que hacer es pedirle un exhaustivo laboratorio, ¿sí? Dentro del contexto de la guardia con la que ustedes estén trabajando, no puede faltar un hemograma completo con fórmula, no puede faltar una función renal como uremia y creatininemia, no puede faltar obviamente el ionograma, que de mínima debe considerarse el sodio y potasio, pero lo ideal sería tener sodio, potasio, calcio y magnesio. Una ACK, acuérdense que muchos de estos pacientes hacen rhabdomiólisis como causal de un cuadro de hiperpotasemia. Gasometría arterial, fundamentalmente para detectar una cetoacidosis o una acidosis metabólica. Y el potasio urinario con una orina completa es de mínima lo que debemos tener para el manejo de estos pacientes con hiperpotasemia. Y entonces, una vez que obtuvimos el valor del potasio por el laboratorio, ahí tenemos que definir qué conducta vamos a tomar. Si el potasio está por encima de 6,5, independientemente de los síntomas que tenga el paciente, que seguramente los va a tener, e independientemente de las alteraciones electrocardiográficas que seguramente las va a tener, este paciente es un paciente grave y debe ser trabajado como un cuadro de emergencia hiperpotasémica. Es decir, que este paciente debe estar en el shock room de la guardia, monitorizado con un multiparamétrico, con saturometría continua, con controles de signos vitales periódicos y trabajarlo de manera agresiva. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden hacer arritmias ventriculares, con lo cual pueden hacer taquicardia ventricular y fibrilación ventricular con el paro cardíaco a posterior. Entonces, siempre cuando manejen este paciente en el showroom de una guardia, tengan cerca un desfibrilador. Y lo primero que vamos a hacer en este paciente es estabilizar la membrana celular. ¿Cómo estabilizamos la membrana celular? Justamente esto es para impedir que el paciente progrese hacia la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Y esto lo vamos a hacer con gluconato de calcio. Acuérdense que la ampolla de gluconato de calcio viene como gluconato de calcio al 20% o gluconato de calcio al 10%. Y ustedes le van a tener que pasar 1000 miligramos de gluconato de calcio. Con lo cual, si ustedes van a usar una ampolla de gluconato de calcio al 20%, le van a pasar 10 mililitros y si van a utilizar una ampolla de gluconato de calcio al 10%, van a utilizar la ampolla entera. Siempre endovenoso lento a pasar en 5 minutos, ¿sí?
pero esa es la indicación médica y es lo primero que tenemos que hacer en un paciente con hiperpotasemia. Una opción en relación al manejo del gluconato de calcio es solamente cuando el paciente está tomando digitálicos, colocar el gluconato de calcio por bomba de infusión en 100 mililitros de dextrosa, a pasar aproximadamente en 30 minutos. Esto lo que haría de alguna manera es evitar la intoxicación digitálica, ¿sí? Pero es la única indicación de colocarlo por bomba. Si no, directamente lo usan endovenoso en bolo lento a pasar en 5 minutos. Una vez que estabilizamos la membrana celular, lo segundo que tenemos que hacer es redistribuir el potasio. Y acá tenemos dos opciones, pero siempre creando soluciones polarizantes, ¿sí? ¿Y qué solución polarizante conocemos? Con insulina. Entonces, una opción es dejar un paralelo con bomba de infusión con dextrosa al 10% en 500 mililitros más 12 unidades de insulina corriente a pasar entre 30 minutos a 1 hora. Y la otra opción, que también es igual de válida, es directamente indicarle 10 unidades de insulina corriente seguido de un glucosado hipertónico al 50% solamente si el hemoglucotés que le hacemos al paciente me da por debajo de 250. Si el hemoglucotés me da por arriba de 250 miligramos por decilitro, no es necesario indicarle el glucosado hipertónico. Y finalmente le vamos a dejar, una vez que pasamos esto, un paralelo con dextrosa al 10% de 500 mililitros en infusión continua por bomba a 50 mililitros hora. Esto de alguna manera lo que haría es evitar que se desencadene una hipoglucemia de rebote, ¿sí? Y finalmente, otra opción válida es indicarle al paciente una nebulización con salbutamol. Lo que haría el salbutamol de alguna manera es meter nuevamente el potasio adentro de la célula, ¿sí? Pero es la medida menos eficaz de todas las que mencionamos anteriormente. Hicimos todo esto y ahí tenemos que plantearnos, ¿este paciente tiene acidosis metabólica? ¿Sí? Por eso es importante pedirle gasometría a nuestro paciente. Si el paciente está con una acidosis metabólica, entonces vamos a tener que indicarle un paralelo con bicarbonato de sodio, 45 mil equivalentes a pasar en 30 minutos. ¿Sí? En realidad la dosis es de 1.000 equivalentes por kilo. 1.000 equivalente es igual a 1 mililitro en bicarbonato de sodio 1 molar. Solamente indicamos el bicarbonato cuando el paciente está en acidosis metabólica. No indicamos el bicarbonato para redistribuir el potasio, ya que es poco efectivo, ¿sí? Está solamente indicado cuando hay una acidosis metabólica, si no, no es necesario. Ahora, si el paciente no tiene acidosis metabólica, entonces vamos a pedirle un laboratorio a las 2 horas para ver si logramos corregir el potasio. Entonces, ahí me planteo, si el paciente no tiene hiperpotasemia, este paciente lo vamos a tener que internar. Acuérdense que estábamos hablando de un paciente grave con un cuadro de emergencia hiperpotasémica, con lo cual este paciente debe quedar hospitalizado. Ahora, si el paciente continúa con una hiperpotasemia, entonces le vamos a indicar diuréticos de Lassa. 40 miligramos de furosemida. Acuérdense que la ampolla viene de 20 miligramos, con lo cual ustedes le van a hacer 2 ampollas de furosemida. Continúa con hiperpotasemia. Si no es así, entonces a este paciente habrá que internarlo, y si es así, entonces directamente habrá que derivarlo, en nuestro caso, hacia un centro de diálisis para hacer hemodiálisis. En este contexto, acuérdense que preferimos la hemodiálisis para este grupo de pacientes, ya que es mucho más efectiva que la diálisis peritoneal para trabajar un cuadro de hiperpotasemia.
Ahora, ¿qué pasa si el potasio está más bajo? Es decir, no tiene arriba de 6,5, sino que está entre 5,5 y 6,5. Y ahí vamos a tener que evaluar si tiene estos tres condicionantes, es decir, si el potasio está en los valores que acabo de comentar, si tiene un deterioro agudo de su función renal y está en rhabdomiólisis. Por eso es importante pedir una CK en estos pacientes. Si tiene todos estos elementos, entonces tenemos que ser igual de agresivo que en la emergencia hiperpotasémica, ¿sí? Con lo cual lo vamos a trabajar de la misma manera. Ahora, si no tiene los tres elementos, yo me voy a tener que preguntar si este paciente tiene una insuficiencia renal crónica o están oligúricos, es decir, que están orinando por debajo de los 800 mililitros. Si es así, entonces no tenemos que ser tan agresivos como en la emergencia, porque tenemos entre 6 y 12 horas para normalizar el potasio. Entonces, en este caso, a estos pacientes los tenemos que derivar para realizar hemodiálisis. Ahora, si no tiene una insuficiencia renal crónica o no están oligúricos, en el contexto de un potasio entre 5,5 y 6,5, entonces podríamos intentar todavía un tratamiento menos agresivo aún, y es directamente indicarle al paciente una restricción de potasio en la dieta, es decir, tratar de evitar carnes, tratar de evitar determinados tipos de frutas como por ejemplo la naranja, o verduras como el coliflor, bizcochos, chocolates, café, etcétera. Eso lo pueden ver en cualquier página de internet, ¿sí? Hay que suspender cualquier fármaco que pueda ser sospechado como el causal de su cuadro de hiperpotasemia, como por ejemplo los IECA, los sartán, la espironolactona, y se le puede dejar también reglado resincalcio, que viene en sobres. Le colocamos un sobre en 200 mililitros de agua y que se tome un sobre cada 8 horas, y después control por ambulatorio con su médico de cabecera. Bueno, espero que les haya sido útil. Nos vemos en el próximo video.